El Festival M Jazz anuncia su cartel para la edición 2025. Se va a poner muy bueno, ¿eh? Y desde el escenario analizan a las audiencias y el fenómeno colectivo de ir al teatro. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22, ¿no? Laura Barrera, en efecto hay que quedarse esta noche. Gracias por acompañarnos. Hola Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información. Sí, comenzamos porque con cifras muy positivas, la Cineteca cierra el año y su oferta de nuevo cautiva a las audiencias. Un año de superación y nuevos retos para la Cineteca Nacional. Así describieron el 2024 sus autoridades en la presentación del balance anual. Las cifras de asistencia, según señalan, se han recuperado y casi igualado a los números que se manejaron antes de la pandemia. En términos generales, en sus 3 sedes, la Cineteca Nacional ha tenido más de 1.200.000 espectadores este año y creemos que es una muy buena cifra, ha ido creciendo. Como el público seguramente se acuerda, pues el momento de la pandemia fue un bache terrible para toda la exhibición cinematográfica en México y la Cineteca no fue la excepción. 344.604 asistentes fueron de la Cineteca Nacional de las Artes y 16.000 de la recién inaugurada Cineteca Nacional Chapultepec. En general, la asistencia incrementó en un 20% con respecto a los datos del balance 2023. El informe de este año señala que las películas mexicanas más vistas en la Cineteca Nacional México durante 2024 fueron El Eco de Tatiana Hueso en tercer lugar, con 6.983 asistentes, La Cocina de Alonso Ruiz Palacios en segundo, con 8.632, y Pedro Páramo de Rodrigo Prieto en primer lugar con 13.589 asistentes. En la lista de películas más taquilleras de todo 2024, el tercer lugar es para La Sustancia de Cogaline Farget, con 48.507 espectadores. En segundo, Pobres Criaturas de Yorgos Lántimos con 53.481. Y en primer lugar, Mi Amigo el Robot de Pablo Berger. Casi llegó a los 100.000 espectadores solo en las 2 cinetecas y con eso se ha convertido en la película con mayor asistencia, por lo menos de los últimos 20 años, ¿no? De las 10 películas históricamente más exitosas, 6 son de animación. Y de esas 6, 3 están en los primeros lugares. Son Mi Amigo el Robot, Isla de Perros y Pinocho de Guillermo del Toro. En la Cineteca no solo se exhibe, también se recupera y se preserva la memoria fílmica. En el año se digitalizaron 105 rollos del programa Rescate Fílmico, Archivo y Memoria. Tomando el 30 de noviembre como fecha de corte, se contabilizaron 20.472 copias de materiales fílmicos, negativos y copias de películas mexicanas en las bóvedas. Marina Stavenhagen habló también sobre cuáles serán las prioridades de su administración en Cineteca Nacional. Vamos a buscar que se dé a conocer lo que hacemos, que se dé a conocer este acervo maravilloso del cual somos, digamos, garantes de alguna manera como Cineteca y que el público lo pueda disfrutar. Nosotros creemos profundamente que Cineteca puede contribuir, digamos, a la formación de públicos y de las audiencias desde las etapas más tempranas y podemos ofrecer un cine para las infancias que sea enriquecedor, diverso, divertido. Por otro lado, énfasis en el cine documental, que nos parece muy importante abordar. Creemos que ahora que vamos a tener 30 salas, ¿no?, simplemente en la Ciudad de México para programar, podemos abordar distintos géneros también de manera regular, de manera constante. Con imágenes de Saúl Nieto y Enrique Varela, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. La Filmoteca también hace su corte de caja 2024. Vamos a conocer el balance de esta guardiana de más de 50,000 títulos cinematográficos. Durante este año, la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó distintos homenajes, restauró materiales fílmicos, celebraron una edición más del Festival de Cine y más actividades. Esto como parte del balance del trabajo a lo largo de 2024 que dio a conocer.
fue un año cargado de muchísimas actividades, de muchísimos descubrimientos, muy emocionante, muy divertido. Muy lleno de actividad y pues eso, los objetivos del año que viene es seguir trabajando muchísimo, acercarnos todo el tiempo que podamos a la mayor cantidad de población, primero universitaria y después por supuesto del gran público que pueda ir a las salas y disfrutar de las películas. Actualmente su acervo es de casi 50.000 títulos cinematográficos, resguardados en sus bóvedas, un trabajo que ha sido reconocido por diversos festivales y personalidades del séptimo arte. La relevancia que tiene la Filmoteca de la UNAM como uno de los quizá 10 archivos más importantes de cine del mundo, se ve reflejada justo en eso. Cuando pensamos en la memoria cinematográfica del país, pensamos en la Filmoteca de la UNAM. Ingresa a la página oficial de la institución para conocer más sobre los talleres y más actividades que ofrece. Ahí pueden ver toda nuestra oferta, tanto nuestra programación en salas como los cursos que tenemos disponibles, como algunos cursos, por ejemplo, que se quedan colgados en YouTube y que pueden, sin que sean cursos de novedad, pueden volverlos a ver y pues informarse un poco de cómo están. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Bueno, hemos mencionado aquí permanentemente esa presencia de los cineastas, los fotógrafos, las escritoras, las directoras mexicanas en festivales internacionales y bueno, también atrayendo públicos muy importantes, muy interesantes en el propio país. Así que bueno, yo creo que hay que esperar cosas también muy atractivas a lo largo del próximo 2025. No solamente en términos de cine propiamente, sino también de plataformas y series de televisión en las cuales actrices, actores igualmente tienen una presencia interesantísima. Y reconocer a propósito del trabajo de los realizadores mexicanos que el cine no solo son largometrajes, hay cortometrajes, hay documentales también. Y hay animaciones. Ya escuchábamos en la nota de la Cineteca cómo las animaciones se han llevado la cartelera en los últimos años y una de ellas, pues ahí está detrás de la misma, de Pinocho, Guillermo del Toro, un mexicano que además fomenta el quehacer de animación entre las nuevas generaciones. Efectivamente. Y bueno, vamos ahora a otro tema porque reflectores apuntan a las 3 pistas. Mientras las vanguardias circenses y también una nueva generación de artistas salen a escena. Patricia es estudiante del primer año de la licenciatura en Artes Circenses Contemporáneas que imparte Circo de Mente. Siempre me ha gustado estar en escena, además también desde chiquita mi familia me llevó al circo y era así como para mí algo maravilloso y fantástico. Me imaginaba estar ahí. Ella junto con sus compañeros y compañeras de generación prepararon los espectáculos Nuestros Amigos y La Caída del Papel Periódico para su primera presentación frente al público que realizarán en la muestra escénica, actividad que forma parte de su formación. Las cosas que se aprenden aquí en el escenario son cosas, primero sí de técnica, por supuesto, pero también de intuición. Y la intuición a la escena justamente la vas adquiriendo dando funciones. Todo eso tienes que irlo tú midiendo y para no perder el timing, para no perder el ritmo, para que tu mirada esté abierta. Y entonces estas participaciones que la licenciatura tiene frecuentemente es para eso. El programa también incluirá la pieza Las Flores del Mal, hecha por los estudiantes que cursan el segundo año de la licenciatura. Es un montaje que se hace con teatro principalmente, pero están ahí todas las especialidades que ahorita están estudiando, que son técnicas aéreas, técnica clown y malabares y equilibrio. Estas obras fueron creadas a lo largo de medio año de trabajo para innovar rutinas, experimentar con elementos y contar nuevas historias. Como artista de escena es muy importante estar en contacto con el público, ¿no? Y también mostrar nuestros avances a nosotros mismos y a los demás. Y es un punto de inspiración como lo fue para mí. Vénganse mañana 18 de diciembre, miércoles, en punto de las 5 de la tarde. Vamos a arrancar. Es un evento de 3 horas. Hay intermedios, pero se la van a pasar muy bien y sobre todo van a ver el acercamiento del circo contemporáneo. El circo contemporáneo es una exploración a contar historias a través de las artes circenses.
Noticias 22, Óscar Cortés. Ahora viajemos a la península balcánica, ahí donde desde hace siglos convergen culturas orientales y occidentales. Efectivamente, en esos parajes donde los tracios forjaron su imperio. Este mapa muestra el origen de algunas de las piezas que se muestran en una exposición fotográfica que abrió sus puertas en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo bajo el título Los antiguos tesoros de Bulgaria. The scope of time is huge. It starts with the 5th millennium BC to the 3rd century BC. It covers the prehistory and the pre-Roman time in Bulgaria. In Bulgaria, we have more than 400,000 registered archaeological objects. From all the numerous findings and artifacts, we have selected 18 sites from where we present golden and silver objects. Con figuras antropomorfas y zoomorfas, esta muestra da cuenta de la maestría en el manejo de oro y plata de esta cultura. These are mainly grave objects, and they include jewelry and vessels, which were used for everyday life of the kings, of the Thracian kings. The Thracian civilization developed parallel to the ancient Greek civilization to the north of it, and in a very lively interaction with it, it spread in the Eastern Mediterranean world, and so we can discover in these objects Greek but also Near East influences. Con 26 pósters, la exposición Los antiguos tesoros de Bulgaria muestra por primera vez en México piezas como esta, de 5,000 años de antigüedad, y que da testimonio de un rico patrimonio arqueológico. A mediados de 2024, se dio a conocer que en Heraclea Cíntica, antigua ciudad descubierta casualmente en 2002, se encontró una estatua del dios Hermes. The most recent discoverings come from Heraclea Cyntica. It is a Roman city in the south of present-day Bulgaria, and only a few weeks ago, archaeologists discovered there marble statues, and they are still in the process of conservation before they will be presented to the broader public. Como parte de esta muestra también se presenta una colección para consulta en la biblioteca del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Los antiguos tesoros de Bulgaria permanecerá abierta en este recinto hasta el 30 de marzo de 2025. En la cámara Javier Contreras y Baldomero Ochoa, Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, muy atractiva esta exposición, Rafa, que nos habla de una cultura que se desarrolla, ya lo veíamos, a partir del siglo III antes de la Era Común y 3 siglos posteriores a la Era Común. Los tracianos también, a lo mejor alguien reconozca este término utilizado por esta cultura que practicaba algo que se conoce como el orfismo. El otro día platicábamos de Orfeo y Eurídice, Orfeo que va a rescatar a los infiernos a Eurídice, que es una leyenda, una mitología de la antigua griega. Eran grandes jinetes, eran además personas que les gustaba la guerra, y por ahí se cuenta que por donde iban pasando, como había guerras, se quedaba el oro y lo abandonaban, no se regresaban por el oro que iban perdiendo, y de ahí estos hallazgos tan importantes. Para Herodoto, imagínense, en aquella época decía que el imperio de Tracia era el segundo más grande en cuanto a población, tan solo después de la India, solo que no eran tan organizados y de ahí que no pudieran florecer como lo hicieron otras culturas. Pero dejan una filosofía muy interesante que incluso luego es retomada por los movimientos
símbolos artísticos de principios del siglo XX, entre ellos, por ejemplo, el surrealismo con Guillaume Apollinaire, ¿no? Pues ahí está. Hay que visitar Bulgaria, además Claro, actualmente sí. es preciosa, dicen, en esta época del año. Claro que sí. Y como ya les anticipábamos, arrancó ya la verbena en el Zócalo capitalino. Sí, hay luces, hay música que engalanan el primer cuadro de la Ciudad de México. Y bueno, mañana les vamos a tener más información. Las voces y el color de esta gran fiesta, pero por lo pronto algunas imágenes ahí estamos viendo ya de lo que sucedió hace algunas horas en el primer cuadro de la Ciudad de México. Los testimonios de quienes ahí se han reunido, como les comentamos, se los tendremos el día de mañana, pero es buen momento para que terminando Noticias 22 se den una vuelta. Ay, qué bonito se ve, la verdad. La fiesta continúa hasta las 10, 11 de la noche, entonces vale la pena. Muy lindo. Y vayan preparando también sus mejores pases para la pista de patinaje, ¿no? Claro que sí. Con esto nos vamos a una brevísima pausa, ya volvemos. En el año 2000, la Asamblea General de la ONU, ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo, proclamó el Día Internacional del Migrante, que se conmemora cada 18 de diciembre, y entre sus objetivos está resaltar la inestimable contribución de millones y millones de migrantes en todo el mundo, además de poner en relieve el entorno cada vez más complejo en el que se producen estos fenómenos. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, reportó que en el 2020 había en el mundo 281 millones de migrantes internacionales, algo así como el 3.6% de la población mundial. Es decir, que una de cada 30 personas viven en un país distinto a su lugar de origen. La migración siempre ha existido. Basta recordar que hace un siglo, el barrio de La Merced era una Babel mexicana, según describe Carlos Martínez Azad, sociólogo, investigador y experto en migraciones a México. Imagínense, a través de mis libros he podido darme cuenta cómo a comienzos del siglo XX, en La Merced se hablaban 20 idiomas diferentes, es decir, porque estaban ahí los chinos, los japoneses, los italianos, franceses, alemanes, los libaneses, judíos de diferentes procedencias, en fin, era un mosaico cultural impresionante. En el marco del Día del Migrante Internacional, proclamado por la Asamblea de la ONU, el punto es el incremento sustancial de migrantes internacionales. Pues los 281 millones actuales superan los 128 millones que había en 1990 y triplican con creces la cifra de 1970. Hace un siglo, los conflictos bélicos en Europa y otras regiones eran el detonante de las migraciones internacionales a México. Las migraciones se desatan en ese mundo, en ese vasto imperio y bueno, México se convierte en uno de esos receptores junto con Estados Unidos, Brasil y otros muchos países, porque de verdad llegaron a todas partes. Y es que debido a la crisis interna del imperio, ya en los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, en 1914, bueno, la salida de gente es muy, muy vasta. En datos económicos, esta creciente migración internacional produjo un aumento global de las remesas que pasaron de 128 millones de dólares de los Estados Unidos en el año 2000 a registrar 831 millones de dólares en 2022. La Organización Internacional para las Migraciones es parte de la ONU y opera en 171 países del mundo a fin de promover una migración humana y ordenada. Noticias 22, Grete Luengas. No se pierdan mañana la segunda parte de este serial, donde se estima que el siglo XXI, ya escuchábamos las estadísticas, en el siglo XXI la migración marcará el pulso del mundo. No fue el siglo XX, será este siglo que estamos viviendo. Laura. Bueno, así es. Y por otro lado, visitemos ahora el Centro Vladi, donde pánico, rebeldía y deseo se sirven en su tinta.
Por primera vez en su carrera, el artista gráfico mexicano Eco de la Garza comparte el mismo espacio expositivo con dos de sus referentes artísticos, el pintor de origen ruso Vladi y el ilustrador, escritor y cineasta francés Roland Topor. Topor y Vladi me tienen apañado con pesadillas y es una presencia en mi vida que ha alterado mi manera de ver la realidad. El Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México reúne el trabajo de estos tres maestros del dibujo y la gráfica en una exposición titulada Topor Vladi Eco, Pánico, Rebeldía y Deseo en su tinta, integrada por más de un centenar de obras, entre grabados, serigrafías, bocetos y diversas publicaciones. Aparentemente es un trabajo de erotismo, pero es que el cuerpo desnudo es el escenario de nuestras emociones, nuestras virtudes y nuestras perversiones. En 1968, Vladi se convirtió en el primer artista que montó una exposición completamente erótica en el país. Años más tarde, Eco de la Garza, uno de sus mejores alumnos, irrumpiría en las páginas del extinto diario 1+1 con la seductora Denise, considerada por José Luis Cuevas la más audaz tira erótica que se haya publicado en México. Abajo o encima del sexo siempre está el poder como la pasión más poderosa que nos domina. Y es ese concepto de Vladi fue el que a mí me contaminó, si tú quieres, o pervirtió toda mi obra. Eco y Topor, en cambio, comparten el haber tenido trayectorias similares, pues ambos comenzaron a desarrollar su arte dentro de los medios de comunicación impresos, sustituyendo los muros de las galerías por periódicos, semanarios y revistas. No es la caricatura política que acostumbramos a encontrar, es el dibujo, la creación artística que hace un comentario sobre la sociedad, sobre la moral, sobre la psicología, sobre las pasiones de su tiempo. La exposición Topor Vladi Eco, Pánico, Rebeldía y Deseo en su tinta podrá visitarse hasta el 27 de febrero en el Centro Vladi de la UACM, que se encuentra en la colonia Insurgentes Mixcoac. Con información y texto de Francisco Hoyos, Noticias 22. Músicos y amantes del género de la síncopa y la improvisación afinan detalles para desafiar las fronteras de la música y establecer un récord de audiencia. Con la participación de bandas nacionales e internacionales, el Festival M-Jazz 2025 llega a su tercera edición, constituyéndose como un escaparate para un cartel amplio de sonoridades. En esta ocasión, de los proyectos internacionales, vamos a tener encabezando a Gogo Penguin desde el Reino Unido, a Azimuth desde Brasil, esta banda legendaria de los 70, y a Melanie Charles desde Estados Unidos con un proyecto, como ella suele tener, interesantísimo. La parte nacional del cartel, vamos a tener a Trocker, creo que es un grupo emblemático de la escena del jazz contemporáneo mexicano desde Guadalajara. Vamos a tener también a Bahía de Ascenso, este grupo integrado por músicos que tocan regularmente en nuestro club de jazz. Y tendremos también a Klezmerson, este grupo como con tintes un poquito más rockeros, puede ser en algún momento. Jordi Fontanet señala que el Festival M-Jazz es una oportunidad para evidenciar la relación de nuestro país con este género, y de la cual a veces el público general no está del todo consciente. De igual modo, el jazz, con su amplio rango sonoro, integra una rica gama de géneros que podrán disfrutarse en esta edición. Una nueva etapa del jazz. Creo que estamos viviendo eso, pero por diferentes frentes. La mezcla con el hip hop, con la música electrónica, con música folclórica mexicana, y ahí es donde entra sobre todo Trocker de nuestro cartel. Pues
se encuentra en un momento en donde a la audiencia de jazz, que ya son jazzeros de corazón, les cumple, pero también se abre para nuevas audiencias. También esta línea de qué es jazz y qué no es jazz, que podríamos empezar una discusión completa por esa línea, pero suponiendo que existe un género que se puede denominar como jazz, cada vez en la historia, que ya van varias etapas, ha cruzado esa línea. La edición 2025 espera romper el récord de asistencia alcanzado el año anterior, con 3.100 personas aproximadamente. El Festival Mejazz se llevará a cabo el sábado 22 de febrero de 2025 en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, y en donde las actividades comenzarán a partir de la 1 de la tarde y se extenderán hasta cerca de la medianoche. Noticias 22, Víctor Gaspar. Tenemos libros. Vamos a ver qué llegó al buzón de Noticias 22 esta semana. Iniciamos con Falacias de Alejandro Herrera Ibáñez y José Alfredo Torres. 2 doctores en filosofía nos proponen este manual o dispositivo de herramientas para el pensamiento crítico necesario en el confuso mundo de hoy. Publica Editorial Torres Asociados. Migraña en racimos de Francisco Hinojosa. El conocido escritor se aleja de la ficción para narrarnos su experiencia médica y personal frente al dolor que produce un padecimiento que aqueja a 10 de cada 100,000 personas. Edita Cuadernos de Quirón. Y Tiempo de Revueltas 1, La nación ausente de José Manuel Mateo. El investigador analiza la refutación de José Revueltas al polémico ensayo de Daniel Cosío Villegas, La crisis de México. Publica Obra Negra. Bueno, pues ahí están 3 libros muy interesantes. En este caso, pues no tenemos ficción, sino propuestas, ensayos, pensamiento. ¿Qué te parece, Rafa? ¿Cuál te late? Me encanta. Bueno, los 3 me gustan mucho. Francisco Hinojosa es un autor que admiro profundamente. Hablar de revueltas siempre será interesante, pero hoy me quedaré con el de las falacias para saberlas detectar a tiempo, ¿no? En estos escenarios. Gracias, Laura. Y les platico que la Secretaría de Cultura publicó en sus redes sociales que la más grande serie de osamentas humanas de carácter prehispánico y arqueológico del país llegó ya a la Ciudad de México proveniente de Campeche. Son 920 cajas con osamentas de salvamento arqueológico del Tren Maya, que suponen hoy una evidencia clave de los grupos prehispánicos del sureste, y los expertos del INAH trabajarán en su limpieza, en su análisis, también todo para que sea detallado la investigación. Y vamos a ir precisamente a la pausa con las imágenes que nos comparte la dependencia en su cuenta de X, y después de esto volvemos. Endémicas de nuestro país, cada año se producen cerca de 20 millones de macetas de Nochebuena para esta temporada. Y bueno, pues si se cuidan bien pueden durar todo el año, incluso crecer como arbustos. Vamos a ver esto. Yo llevo más de 55 años vendiendo la Nochebuena, más 56, así más. Esta flor se tarda 8 meses. 8 meses para que se produzca hasta, bueno, ya sabe su temporada en diciembre. Yo la traigo de Xochimilco.
allá de Xochimilco. La planta es muy buena porque pues está aclimatada al calor y al frío. Y porque la que viene de tierra caliente, pues sí, aquí lo resiente y como que se apaga. Sí, se apaga la Nochebuena cuando viene de tierra caliente. Ahora que estuvieron las aguas, ahí en Xochimilco se inundó y la planta sí se perjudicó porque pues llovió mucho y sí andaban hasta volando las plantas. El cuidado de las Nochebuenas, nomás se riega 2 veces por semana para que pero nada más en la tierra, porque en la flor pues no se mancha la flor, entonces se riega pero en la pura tierra. Luego muchos nomás pasan la temporada y la dejan de regar y ya la tiran a la basura, pero si usted sigue regándola y cuidándolo, todavía hasta marzo, abril todavía, y unos dicen que hasta todavía el follaje lo tienen hasta el siguiente año si saben cuidarla. Depende el tamaño de la maceta. Hay desde el número 3, el número 4, el 5, el 6, llega hasta el 8 y después de 8 ya es macetón. Es Nochebuena, pero ya está más grande. Luego ponen una blanca, hay jaspeada, hay unas pintitas y para combinar yo creo, sí, muchos colores. Unos 10 colores yo creo. Navidad que con dulce cantar. En estos días, pues antes del 12, pues se vende un poquito más, pero ya después del 12 en adelante ya con más calma. Unas 1,000, 2,000, hasta 3,000 o más por temporada. Ahorita ya es más caro todos los productos, el fumigante y todo, y muchos pues sí han dejado de producir la Nochebuena. Pero viene de muchos lados, viene de Morelos, viene de Michoacán, todos viene de muchos lados, entonces por eso pues hay bastante Nochebuena. Mucha. Bueno, aquí en el mercado de Jamaica hay bastante y por donde quiera hay Nochebuena. Hay buen precio, muy buen precio de las Nochebuenas. Cambiamos de tema para platicar de las vivencias narradas a manera de cuento que nos sumergen en el corazón de la selva chiapaneca y nos invitan a reflexionar sobre el frágil vínculo entre el hombre y la naturaleza y los peligros que los acechan. Se va a salir El Monte reúne el trabajo que se hizo con una serie de comunidades en la reserva de la biosfera El Triunfo y La Encrucijada. El proyecto de Pablo Hoyos consistió en reunir la memoria de unos jóvenes para que escribieran sobre la selva, su vida diaria, sus tradiciones, pero también sobre los problemas que pasan. Si ponemos atención a estas metáforas, que hay peligros inminentes en donde ellas viven, de la naturaleza y de sus comunidades, peligros inminentes que acechan, precariedades delicadas en las que un error puede detonarlas aún más, un acceso con la tecnología que parece muy distante a lo que ellas viven, pero que aún así están en conexión con ella. Entonces puedes observar todas estas áreas, pero no vas a encontrar algo específicamente claro, porque está hecho, como decías, de forma de fábula. Las fábulas hablan sobre su vida en las comunidades, pero también sobre cómo ven normal el migrar a los Estados Unidos para regresar con algo de dinero o los peligros que padecen por proteger el lugar donde viven. Hay varios peligros, ¿no? La vida en estas comunidades, sobre todo también en reservas, pues sabemos que la reserva tiene que estar protegida. Y normalmente tiene que estar fuertemente protegida, no solo nada más con un letrero que se diga reserva natural, sino tiene que haber alguien ejecutando ciertas leyes para que esta no se rompa, ¿no? Que no se cruce en la reserva, que no se deforeste la reserva, que no exactamente. Entonces ellos viven en esta frontera donde hay gente que quiere pasar a este lado y les toca estar en medio. Noticias 22, Alberto Aranda. El paisaje es protagonista y testigo de historias que encuentran eco en el Centro Cultural Tijuana.
Límites y expansiones es una exposición del artista visual Mayra Huerta y es el resultado de la conjunción de los proyectos Crestline California y Artificio Paisajes Migratorios, en la que muestra los distintos espacios geográficos del norte de la República Mexicana. Y bueno, pues es un poco para entender qué pasa en el paisaje a partir de la mirada, ¿no? Y cómo el paisaje puede ser lo mínimo indispensable, como puede ser las rocas o las hojas, o hasta, digamos, lo expansivo que puede ser la mirada desde un cerro o desde una montaña, que se ve todo lo que puede ser la ciudad o la cercanía a la urbanidad, ¿no? Entonces, es un poco hablar de esta documentación del paisaje en la frontera, pero a partir de entenderlo como un espacio que tiene su propia narrativa. La ausencia de las personas en las imágenes representa el espacio recorrido por los migrantes que dejan huella. La parte de que el paisaje se percibe a partir de uno. O sea, sí hay una presencia humana, pero no está visible, pero también hay una ausencia. Entonces, reflejar en el paisaje las ausencias también es algo que me preocupa en la imagen. En los libros Esquina Noroeste de México y Desafíos Creativos, Teóricos y Didácticos de la Fotografía, encontrarás más información relacionada a la muestra fotográfica. Ambos textos están disponibles en los enlaces que aparecen en su pantalla. Para mí el paisaje es mejor de alguna manera sin gente, ¿no? Y le da como esta connotación al espacio, justo, ¿no? El espacio y la emotividad o sensibilidad que el espacio nos pueda dar a nosotros cuando lo observamos, ¿no? Precisamente percibir qué hay en el paisaje específicamente, ¿no? La exposición estará en el Centro Cultural Tijuana hasta febrero de 2025. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Vean qué interesante, en esta ocasión el telón se levanta para exponer y revisar a los espectadores y ese ritual de compartir una experiencia escénica desde la butaca. Como resultado de las Residencias Artísticas 2024 del Centro Cultural Helénico y a partir del ciclo en línea Confluencias, una veintena de estudiantes y especialistas en lo escénico realizaron el libro Los Públicos desde lo Público. Desarrollamos una serie de reflexiones, de preguntas, de diálogos en torno a la figura del espectador en las artes escénicas. Allí confluyeron diversas disciplinas, digamos que en tanto hacedores de teatro, no solamente la conversación giró alrededor de este ámbito artístico, sino sobre todo pues desde diversas perspectivas. La reflexión para el ciclo se detonó desde la pregunta general: ¿cuál ha sido tu trabajo para o con los espectadores? Cada autor escribió un ensayo o un artículo académico según su perspectiva del tema. No existen muchos recursos bibliográficos sobre este tema en nuestro país. Sí los hay en otros países, por supuesto. En ese sentido, pues estamos de alguna manera continuando con el trabajo de investigación, tanto artística como académica o científica, que se ha venido dando en nuestro país, pero también sentando como de alguna manera un hito o un punto de contacto con futuras investigaciones. De cada escrito resultaron otras preguntas, otras reflexiones que, a decir de Luis Conde, involucran otros temas como la movilidad, la seguridad, la economía o el derecho a la cultura. El ser espectador no solo tiene que ver como con la experiencia estética que tenemos al interior de una sala teatral o del lugar de representación, sino tiene que ver principalmente con el hecho de convivir, de reunirse, de disponerse al encuentro. Ahí hay temas que circundan o problemáticas que circundan nuestra voluntad de asistir a un teatro. Por ejemplo, la accesibilidad a los lugares de representación, no solo en términos temáticos, ¿no? Que no sea asible o que no sea de interés, sino también en términos de cómo podemos llegar a ese lugar. Aquí estamos hablando entonces de implicaciones sociales y de implicaciones políticas.
Es decir, el ser espectador no solo tiene que ver como con un acto de consumo o de mero goce o de distracción, sino tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos los unos con los otros. Confluencias, los públicos desde lo público, únicamente se podrá adquirir en formato digital a través de la página web del Centro Cultural Helénico. Antes del corte queremos rendir un recuerdo a la actriz española Marisa Paredes, quien falleció a los 78 años. En sus redes sociales, la Academia Española de Cine consignó que el cine español se queda sin una de sus actrices más icónicas, que deja tras de sí una larga carrera en la que el público ha podido verla en más de 75 ocasiones en la gran pantalla. Una chica Almodóvar, a quien recordamos en cintas como Entre tinieblas, Tacones lejanos o La piel que habito. Descansa en paz. Bueno, entre las actuaciones extraordinarias justo en Tacones lejanos de Almodóvar, interpretando esta extraordinaria canción de Agustín Lara, Piensa en mí, que bueno, no es la voz de ella, es la voz de Luz Casal, pero se apodera de la voz de Luz Casal, se apodera de la actuación. Está en un teatro, interpreta a una actriz de renombre que está en retiro y bueno, ahí en la disputa de un amor, en un triángulo amoroso. Qué gran actriz, qué gran mujer, qué personalidad. Fue 2 veces presidenta de la Academia Española de Ciencias Cinematográficas. Además recibió un Goya honorífico por trayectoria y entre sus participaciones internacionales está su presencia en La vida es bella de Roberto Benigni y en El espinazo del diablo de Guillermo del Toro, una actriz que cruzó fronteras y que deja un gran legado. Vaya pues este recuerdo, y hay que ver de verdad la filmografía en la que participa. Ya les dimos aquí algunas sugerencias y vaya pues un recuerdo a esta estrella del cine español, ya lo decías, una de las grandes chicas Almodóvar. Y con esto nos vamos a la pausa. En estas páginas se va tejiendo la voz de la colectividad y una historia de resistencia que permea hasta nuestros días. Mujeres sostuvieron durante décadas la vida con alfileres y espaldas encorvadas, ojos sometidos a un desgaste. Aún así, cantaban mientras cosían, sin soltarse de las manos. Las trabajadoras, de la escritora mexicana Mónica Nepote, es más que un libro, es un espejo que refleja las vidas de aquellas que sostienen los engranajes de nuestra sociedad, muchas veces desde las sombras. Cuando se inventa la máquina de escribir, hay un cambio interesantísimo, que las mujeres salen de lo doméstico y se vuelven trabajadoras, pero ellas escuchan el dictado, ¿no? Ellas son las que escriben lo que otros piensan o los que otros deciden o transcriben las leyes, ¿no? Bueno, esto las hace ser unas trabajadoras que sostienen toda la estructura, pero el grado de reconocimiento o el grado de, digamos, de justicia, de retribución económica, es en donde queda una gran deuda, ¿no? La escritora aborda cómo el concepto de trabajo ha cambiado, especialmente para las mujeres, y nos recuerda que las luchas laborales de hoy están profundamente conectadas con las de generaciones anteriores. Estoy hablando de las mías, estoy hablando de situaciones que me han llamado la atención o que me parecen importantes de saber, ¿no? Como rebeliones que han tenido en otros lugares del mundo, los trabajadores y trabajadoras de las maquiladoras en Turquía, que hicieron una rebelión increíble que fue poner etiquetas en las ropas, ya en las tiendas, diciendo: esta ropa, esto que estás usando, yo lo hice y no me pagaron por ella. Esta prenda que estás usando, yo la hice y no me pagaron por ella. A través de una narrativa experimental, Mónica Nepote utiliza fragmentos poéticos, voces múltiples y una estructura no lineal para construir un mosaico literario. Cada pieza se convierte en un homenaje a las trabajadoras, desde las amas de casa hasta las obreras. Un enfoque, digamos, que estamos como contribuyendo entre distintas voces como para hablar de las economías, ¿no? Y reflexionar sobre esto, las economías y el trabajo.
y cómo una labor artesanal como la costura o la escritura pues tiene valor y merece ser pagado. Con imágenes de Javier Contreras y Baldomero Ochoa, para Noticias 22, Nayeli Castro. Hablemos de experiencias personales y la estigmatización del cuerpo que ahora se transforman en ritmo y movimiento para encarar el fracaso. Torna bastante en una investigación que a mí me ha interesado muchísimo sobre la monstruosidad, no solo como un ejemplo estético, sino una reivindicación del monstruo. El monstruo como una capacidad de transformación. Y sumado a eso, un estado físico que es perder, el monstruo, el perder como estado físico para volver a encontrar un camino, y la transformación del espacio, la transformación del cuerpo. Nacida para perder es una instalación coreográfica interpretada por Arturo Lugo y nos invita a que veamos el fracaso como símbolo de fuerza, resistencia y cambio. No lo verán como una obra tradicional de danza a la italiana, sino que el público podrá ser partícipe de esa experiencia de estar adentro del escenario de la instalación, por así decirlo. Y la transformación y la relación que tienen los objetos con el cuerpo constantemente. Eso es lo que a mí me interesa dentro de las investigaciones. El proyecto combina la coreografía, las artes visuales y el diseño, con el objetivo de crear una experiencia sensorial única en la audiencia. Tiene que ver bastante con una articulación que hago desde todos los lugares, desde la iluminación hasta el sonido. Tiene una investigación profunda sobre el sonido y el uso del vocoder como transformación de la voz, que es particularmente algo que nunca había hecho en otras piezas. Y me gusta adentrarme a una especie de tecnologías que parece que son viejas, pero que reivindicadas pueden resultar bastante interesantes. La función será el miércoles 18 de diciembre a las 19 horas en el Laboratorio Escénico, a un costado del Centro Cultural del Bosque, entrada gratuita. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Bueno, ¿y qué tal si vamos preparando el menú para la Nochebuena? Algunos platillos que no pueden pasar desapercibidos en estas fechas son los romeritos, bacalao, pavo, lomo en adobo y la tradicional ensalada de Nochebuena. Esta última es la primera preparación navideña en México de la cual se tiene registro. Hoy se ve en algunas casas como algo ya pasado de moda o de gente mayor, que tiene betabel, jícama, naranja, cacahuates en su formulación. Esta ensalada de Nochebuena con este nombre ya aparece desde un documento de 1831, que es el cocinero mexicano. No hay otro platillo hasta ahorita que se haya investigado, y esto lo retomo, que estoy diciendo, de un investigador llamado José Luis Juárez López, que ha hecho una retrospectiva de este platillo para ver cómo ha ido desarrollándose. Tan radical ha sido su evolución que se le han agregado más frutos secos, vegetales y hasta condimentos que propician su desvinculación a la preparación original. Si vemos los recetarios, hay todo un tránsito de esta ensalada de Nochebuena que todavía en el siglo XX se consumía, pero después se fue reduciendo su uso, su práctica, se le cambiaron ingredientes, se le quitaron algunas cosas, y hoy día, bueno, hay muchísimas recetas de ella todavía, pero están un poco ya quizá a la sombra. No importa con qué proteínas se decida acompañar este manjar, pues conociendo su trasfondo histórico puede complementar una simple cena y tornarla en un banquete lleno de tradición mexicana. Para Noticias 22, Némesis Yolotzin. Y nos despedimos celebrando el cumpleaños 66 del bajista Mike Mills, exintegrante de R.E.M., quien también fue uno de los compositores de temas emblemáticos de esta agrupación estadounidense, que fue un hito entre los años 1980, hasta el 2011, que se desintegran. Por ahí tienen un par de reencuentros en 2017 y más hacia acá. Pero bueno, fue una banda emblemática, Laura. Bueno, ¿cómo olvidar Losing My Religion? Bueno, por uno favor, de los temas ganadora de una gran cantidad de premios Grammy.
y bueno, que lanzó a la banda al estrellato a nivel internacional. Y grandes producciones de videos en aquella época de los 80, que era lo que estaba de moda. Y así lo celebramos esta noche, no sin antes recordarles que tenemos una cita mañana aquí en Noticias 22.